¿Qué onda gente? ¿Qué onda mundo? Uno de los últimos videos que subí fue yo mismo paseando por Venecia y hablando en italiano. A ustedes les gustó mucho, yo lo disfruté hacerlo y en la sección de los comentarios ustedes me pusieron que eso les servía para practicar el italiano, para aprender, para mejorar. Es por eso que se me ocurrió hacer esta mini versión de ayuda para ustedes donde les doy consejos y tips personales que yo he aprendido estudiando italiano en Córdoba y acá hablándolo en Italia. Con ustedes, algunos consejos prácticos para aprender italiano más fácil y hablar como un local. Por supuesto, no se esperen nada que tenga que ver con la parte física de los gestos de la vera pizza italiana, la vera pizza, la pasta. Eso mejor lo dejamos para otra edición. El consejo número 1 tiene que ver con tener conversaciones simples. El italiano tiene una trampita. Al ser tan parecido al español, hay frases, hay palabras que uno piensa que las puede traducir al literal. Algunas sí y otras no. Y esto hace que algunas veces caigamos en la trampa de decir, bueno, si en español se dice así, en italiano lo puedo decir igual. Y no es así. A mí me pasaba muchísimo que cuando estaba estudiando en Córdoba, adquirí todos los conceptos, vine acá, los apliqué y tenía algunas palabras que estaban buenas para usar, pero cuando me hacían una pregunta, por ejemplo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida acá en Italia? Yo me enroscaba y respondía con un discurso largo porque quería parecer que era sofisticado, que era una persona que realmente hablaba muy bien el italiano, cuando en realidad no hacía falta eso. La realidad es que lo ideal en esos momentos es responder simple y conciso. Ir directamente al grano. De esa forma uno no pierde motivación, porque cuando más te equivocas, más te frustras y puede pasar a veces que no tenés ganas de seguir hablando. Te pasa eso. Entonces, ¿cuál es mi consejo para que no caigan en la misma trampa que me pasó a mí hace un tiempo? Respondan simple y conciso, directo. Por ejemplo, en aquel entonces me preguntaban, «Ciao Corrado, come ti trovi qua a Venezia?» Y yo respondía con que sí, que me encuentro perfecto, que me gusta la vida y empezaba a hablar de las características de la ciudad y eso me enroscaba y terminaba llegando a ningún lugar y la otra persona perdía la atención. Entonces, para mí, una respuesta buena hoy en día podría ser, por ejemplo, bene, dai, qua si sta veramente bene, mi piace molto la città perché la gente è molto simpatica qua. Y listo, y no te metiste en ramas y no te fuiste por el cielo para hablar de la sociedad. Simple, conciso, hasta que te sientas más seguro cada día para desarrollar más tus respuestas. Segundo consejo, usar la intuición. Hay muchísimas frases culturales que se usan en el día a día acá en Italia, sobre todo los locales, frases informales que uno cuando las escucha y cuando está aprendiendo el italiano las puede absorber y las puede conectar directamente con frases en español que significan exactamente lo mismo. Por ejemplo, el qué sé yo, que ne so, el famoso nunca digas nunca, mai dire mai, me estás jodiendo, me estáis scherzando. La cantidad de palabras, la cadencia, el ritmo, el énfasis que le ponen acá las personas y los argentinos son muy parecidas y entonces uno puede conectar el español con el italiano de manera intuitiva. Esto te lleva tiempo porque tenés que realmente empezar a entender y a reconocer la conexión. O sea que paciencia. Tercer consejo, cómo reaccionar cuando no tenés nada que decir o cuando te trabas. Suele pasar muchísimo y a mí personalmente me ha pasado cientos de veces cuando yo me encontraba en un nivel más inicial. Muchas veces la gente le preguntaba algo porque la pregunta era muy simple, ellos respondían ¿sí? De manera muy local, muy suelta y vos como que no tenés mucho vocabulario, entonces no sabés qué responder y te quedás ahí como... Sí, es como que no sabes cómo reaccionar, o te trabas o directamente no sabes qué responder porque no te vienen a la cabeza las palabras justas. Es por eso que hay algunas frases locales que uno puede usar para zafar de esta circunstancia. Por ejemplo, allora secondo te il governo farà un lockdown? Purtroppo il governo deciderà di chiudere tutto. Chissà come finiremo oggi per oggi, tipo la società si trova in un posto molto pericoloso, quindi boh. Tu invece cosa ne pensi? Sì, sí, el COVID, sí. Eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Si no sabes qué responder, podés asentir con algo, podés decir que sí. ¿Cómo? De esta forma. Ormai sì. Ho capito, però non si può fare niente. Lo so.
Sì, sì, è vero, io sono d'accordo. Hai ragione. Tip número 4. Concentrarse en un solo vocabulario. Hay un famoso dicho que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Esto aplica directamente a este consejo. Es mejor concentrarse en un solo vocabulario e ir por parte. Por ejemplo, yo en un momento me costaba describir a una persona, entonces en un momento busqué en Google vocabulario técnico para describir a una persona en italiano y me aparecieron un montón de características para describir el aspecto físico, la personalidad, y con eso uno le da una leidita diaria y puede ir reteniendo, por ejemplo, 5 o 4 palabras por día, ¿sí? Ahora, ¿cómo podés aplicar eso vos? Si sabes que, por ejemplo, vas a trabajar afuera de arquitecto, de albañil, entregando pizzas, cocinando, lo ideal sería que, por ejemplo, leas artículos que tengan que ver con cocina o, por ejemplo, descargues el vocabulario técnico para estudiar leyes, o si vas a estudiar afuera, que te concentres en tu área de estudio, tu área de interés y busques esas palabras, porque después realmente hacen una diferencia cuando estás hablando con alguien y se dan cuenta que vos sos del extranjero pero tenés un vocabulario bien rico, bien pulido. Es importantísimo. Tip número 5. Escribir algo todos los días, lo que sea. Suele pasar que la enemiga número 1 de una persona cuando estamos aprendiendo un nuevo lenguaje es la gramática. No sé por qué, bueno, en realidad sí sé por qué. Básicamente las personas nos concentramos mucho en la parte oral, en poder comunicarse con la otra persona oralmente, ¿sí? Porque es lo que más utilizás. Muchas veces la escritura no. Pero las personas que quieren viajar o que quieren aplicar a un oficio en el exterior, muchas veces las empresas, casi siempre mejor dicho, te piden poder escribir bien, que tengas un buen nivel, que tengas una gramática y un léxico claro, que no cometas horrores de ortografía, como te decía la maestra en el secundario, el profesor mejor dicho. Escribir todos los días, aunque sea un poco, una oración, 2 frases en el teléfono celular, en la aplicación de notas que la tenés ahí al pedo, que seguramente no lo usás nunca, en un estado de Facebook, por ejemplo, que ya casi nadie lo mira, quédate tranquilo, no vas a pasar vergüenza. Escribile a un amigo o una amiga tuya que está hablando en italiano, escribile 2 o 3 cosas por día, algo simple. No hace falta que recitemos la prosa de la familia Medici, de Leonardo en aquel momento, Leonardo da Vinci, DiCaprio, De Niro. Hablo de cosas simples, empezar con lo básico, con lo sencillo, para todos los días, a medida que vas aprendiendo nuevas palabras, la vas incorporando a la escritura. Y después, imagínate, si escribís todos los días 2 oraciones nomás, 2 oraciones te va a dar más confianza y más ganas de escribir más todos los días. No estoy diciendo que te conviertas en un escritor, ¿sí? Pero es una buena forma de practicar y a mí me ha servido. Ahora, atentos con este consejo. Número 6. Fingir el acento. Esto es algo que no se lo aconsejo a todo el mundo, me ha funcionado a mí particularmente, pero me he dado cuenta que con el tiempo, cuando yo utilizaba mi acento natal, sí, el cordobés, que es inevitable y lo tengo, voy a tener siempre, cordobés para siempre, pero cuando yo agregaba, por ejemplo, y utilizaba la misma cadencia, el mismo ritmo para construir una oración, la misma acentuación que ellos ponían en las palabras al final o al comienzo, cuando lo imitaba, de alguna forma me sentía más cómodo, porque no estaba pensando en cómo iban a sentir ellos mi acento, en cómo lo iban a escuchar. Entonces, naturalmente, y depende en cada situación, en el contexto que estoy, utilizo el acento, un poquito de su acento, y me largo y me suelto muchísimo más. Y puedo darle dácate, rácate y metralla que no paro más. Ojo, no estoy hablando del típico acento italiano que escuchamos en las películas. Mamma mia, questo maledetto, vendetta. No, algo más tranqui, algo más relajadito, no tan así. Último consejo, número 7, pero no por ser último menos importante. Esto tiene que ver con practicar, usar redes sociales o podcasts. Una buena forma de utilizar el tiempo libre que tenés para descansar, por ejemplo, y aprender al mismo tiempo, es distrayéndote con algo que te interese. Por ejemplo, yo cuando llegué acá me descargué TikTok y en TikTok he aprendido mucho vocabulario callejero que utilizan los jóvenes, slang, la jerga italiana que se entiende en toda Italia, no hablo de los dialectos. Entonces, de esa forma te aparecen escrito en el texto, en los videos de TikTok, y uno puede aprender muchísimo porque los ves aplicando esas palabras. No es que la lees en el diccionario y después no ves un ejemplo. Ves ejemplos prácticos todo el día que después los podés aplicar
porque los viste cómo se aplicaron. Súper enroscada mi forma de explicar. El tema de los podcasts, por ejemplo, si van a Spotify, descargan la aplicación y buscan en la pestaña podcast, escriben podcast italiano o podcast en italiano para aprender italiano y les van a aparecer profesores nativos o profesores que no son nativos pero que tienen un buen nivel de italiano. Lo ponen de fondo, le hacen clic y trabajan, limpian su cuarto, cocinan, jugás con tu hija o con tu señora o hablas de tu prima, del novio que le cortó y mientras tenés de fondo el podcast en italiano que inconscientemente vas absorbiendo las palabras que escuchas. Les juro que con el tiempo funciona. Hablando del tema de Spotify y podcast y todo eso, yo tengo un podcast. Se llama Boleto de Ida Podcast y hablo de inmigraciones, de historia de personas viviendo afuera y cosas bastante interesantes. En Spotify, iTunes y YouTube, Boleto de Ida Podcast. Hasta acá llegamos con este video, gente. Espero que le haya sido útil a ustedes y les pido solamente un solo favor. Si se pueden suscribir al canal en el botón rojo que está acá abajo, que dice suscribirse, le dan clic y comparten el video con alguien que quiera aprender italiano. A mí me ayudaría muchísimo a poder seguir creciendo y seguir haciendo videos. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima.